¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde te conoces de verdad? Sabes tu nombre, tu edad, tu dirección, pero eso solo es la punta del iceberg, una etiqueta en una maleta llena de misterios. La verdad, bien escondida por generaciones, es que llevas dentro una fuerza brutal, mucho más potente de lo que te han hecho creer. Lo asombroso es que la mayoría se va de este mundo sin siquiera sospecharlo. ¿De verdad te sientes completo, como si te conocieras al derecho y al revés? Muchos dicen que sí, que se conocen a sí mismos, dicen su nombre, su edad, su trabajo, pero eso es pura superficie, una descripción en la cédula de identidad. Tú no eres el nombre que te pusieron, ni el cuerpo que habitas, ni el trabajo que te da de comer. ¿Cuántas veces te has definido con frases como «soy muy tímido», «estoy hasta el cuello de deudas», «sufro de ansiedad»? Esas no son verdades absolutas, son solo patrones mentales que te han ido metiendo en la cabeza con el paso de los años. Lo más loco es que muchas de esas creencias ni siquiera son tuyas. Te las impusieron tus papás, la escuela, la sociedad. Las repites porque las tragaste sin chistar. Entendí hace tiempo que vivimos en 3 mundos al mismo tiempo: el espiritual, el mental y el físico. Pero por falta de autoconocimiento, casi todos se quedan pegados al físico, reaccionando a todo lo que pasa afuera como si fueran títeres. Un retraso en el sueldo, desastre, una crítica, me siento un 0 a la izquierda, noticias de crisis, pánico y pesimismo a tope. No se dan cuenta de que los manipulan como marionetas, a su antojo. Es una tragedia porque gran parte de la humanidad no vive, solo reacciona. Recuerdo mi propia ceguera ante esta realidad. Cuando la vida me ponía piedras en el camino, culpaba al mundo o a mi mala suerte. Si tenía problemas de dinero, era mala racha. Si había peleas en la familia, era el destino. Hasta que un mentor me dijo: si no te gustan los resultados, cámbiate tú porque los resultados son tuyos. Eso me cambió la vida. Fue una revelación, una frase tan sencilla que a muchos se les pasa por alto, pero que a mí me hizo ver la luz. Lo curioso es que algo tan obvio puede parecer una locura si no lo analizas bien. Piensa en tu propia historia. ¿Te conoces realmente o solo repites la identidad que te han pegado? ¿Has notado cómo la mayoría se describe por lo que tiene o hace? Soy abogado, soy vendedor, soy mamá. Pero ¿qué pasa si pierdes el trabajo, los hijos crecen, la vida cambia? Ahí es donde muchos se enfrentan a una crisis existencial porque nunca se conocieron de verdad. La clave está en esto: eres mucho más de lo que crees. Eres la energía que crea imágenes en tu mente, la conciencia que elige qué pensamientos alimenta. Puedes visualizar un futuro increíble y trabajar duro para lograrlo. Lo que puedes imaginar, lo puedes manifestar. Ese es el poder que te han querido quitar, hacerte creer que no tienes control sobre tu vida, que estás condenado a seguir el mismo camino que todos los demás. Pero la verdad es que siempre has tenido el poder de crear tu propia realidad. Sé que esto puede sonar confuso. Quizás pienses, yo no controlo todo lo que pasa, cierto, pero sí controlas cómo reaccionas, y esa reacción determina el rumbo de tu vida. ¿Cuántas veces 2 personas se enfrentan a la misma situación y una sale hecha pedazos mientras la otra sale fortalecida? La diferencia no está en el evento, sino en cómo se perciben a sí mismos. Y ahí te pregunto, ¿has vivido como un creador o como una víctima? Si sigues pensando que eres solo un cuerpo que tiene que adaptarse al mundo, pasarás la vida moldeándote a los problemas, reaccionando a lo que no te gusta y conformándote con migajas. Pero si despiertas a la verdad de que eres mucho más, empezarás a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Te darás cuenta de que la mayor riqueza no está afuera, sino adentro, esperando a que la descubras. Esa fue la revelación que me cambió la vida. Entender que yo no soy mi nombre, mi cuerpo, mi pasado. Yo soy la conciencia que crea, decide y elige quién seré cada día. Y cuando entiendas eso, verás que el poder que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti. Hay barreras invisibles que te mantienen donde estás, aunque te esfuerces, aunque quieras más. Son 2 enemigos silenciosos, y lo peor es que ni te das cuenta de que te controlan. El primero
es el condicionamiento. Desde niño, te programaron para pensar y actuar como los que te rodeaban. Aprendiste a hablar como en tu casa, a creer lo que te decían en la escuela y a limitarte por los mismos miedos de tus padres. ¿Cuántas veces escuchaste frases como "el dinero no crece en los árboles", "trabaja duro y aguanta lo que tengas", "soñar mucho es malo"? Cada una de esas ideas se metió en tu subconsciente, moldeando tu visión del mundo y creando una cárcel invisible. El segundo enemigo es el entorno. Mira a tu alrededor. La mayoría sigue el mismo patrón. Trabajan décadas, sacrifican sus sueños y aún así llegan al final de sus días sin libertad financiera y sin la realización que buscaban. Las estadísticas dicen que solo el 5% alcanza la verdadera independencia financiera, mientras que el 95% vive solo para sobrevivir, sin llegar a experimentar lo que realmente desean. Ahora dime, si la mayoría no lo logra, ¿tiene sentido imitar su forma de vida? ¿Tiene sentido seguir los mismos caminos que diariamente demuestran ser ineficaces? Lo viví en carne propia. Cuando trabajaba en los bomberos de Toronto, todos a mi alrededor parecían resignados. Era como si hubiera un guión predefinido. Levantarse temprano, trabajar como un burro, esperar el cheque a fin de mes, quejarse de las cuentas y repetir el ciclo durante años. Y yo también estaba en esa trampa. El miedo a hacer las cosas diferentes me mantenía preso. Pero dentro de mí había una inquietud, una voz que me decía que esa no era la vida que yo quería. Cuando finalmente me liberé de esa rutina, me di cuenta de que el precio de encajar es vivir una vida que no es tuya. Y quizás tú también lo has sentido. Ese vacío al mirar el trabajo y pensar, ¿será que esto es todo? O al ver a alguien logrando algo extraordinario y decir, eso no es para mí. Pero la verdad es que ese pensamiento no nació en ti, te lo impusieron. Solo heredaste las limitaciones de quienes te precedieron. Si hubieras crecido en un ambiente donde hablar de millones fuera tan común como hablar de centavos, hoy creerías que tú también puedes lograrlo. Aquí es donde muchos se esconden detrás de la excusa del miedo. ¿Y si lo intento y fracaso? Pero la pregunta verdadera debería ser, ¿y si nunca lo intento, cómo lo sabré? El miedo a destacar, a ser diferente, es lo que aprisiona a tantos. Desde niños nos enseñan a no causar problemas, a no hacer olas, a no llamar la atención. Pero los grandes nombres de la historia, como Edison, Marconi y hasta Steve Jobs, cambiaron el mundo porque se atrevieron a ser diferentes. No se conformaron con el entorno, hicieron olas, y eso abrió camino a invenciones que todos usamos hoy. Entonces piensa, ¿quieres ser uno más en la multitud, repitiendo el destino de la mayoría, o estás dispuesto a desafiar esas barreras invisibles? La buena noticia es que al empezar a pensar por ti mismo, ya estás rompiendo con el condicionamiento. Al cuestionar, ¿será que lo que me enseñaron es verdad?, abres espacio para crear una nueva realidad. Es incómodo al principio, porque tu subconsciente intenta arrastrarte de vuelta a lo conocido, pero esa incomodidad es señal de crecimiento. Solo me di cuenta de que podía ser libre cuando acepté la idea de que el mundo exterior no define quién soy ni lo que puedo lograr. Y tú también puedes llegar a esa conclusión, pero para eso necesitas hacer la elección que la mayoría no hace. Dejar de seguir a la multitud, dejar de repetir las mismas creencias y empezar a construir la vida que realmente deseas. Porque al final, el mayor riesgo no es destacar. El mayor riesgo es pasar la vida escondido en la comodidad de la multitud y descubrir demasiado tarde que nunca viviste de verdad. Todo lo que existe en el mundo físico primero fue creado en la mente de alguien. Cada silla, cada edificio, cada tecnología que usas nació como un simple pensamiento. Antes de hacerse realidad, era solo una idea, una imagen mental. Eso significa que, a cada instante, tú también estás creando tu vida a través de las imágenes que mantienes en tu mente. Pero aquí está el punto crucial. La mayoría de la gente no se da cuenta de que está proyectando pensamientos de escasez, de fracaso, de miedo.
Y cuando esas imágenes se alimentan repetidamente, terminan materializándose en experiencias que confirman exactamente lo que más temes. Yo mismo caí en esa trampa. Al principio de mi camino, creía que si tuviera suficiente dinero, todos mis problemas desaparecerían. Esa era la imagen que cultivaba. Tener dinero resolvería todo. Y cuando finalmente empecé a ganar mucho, me di cuenta de algo intrigante. Junto con las ganancias, vinieron aún más problemas. Más deudas, más responsabilidades, más preocupaciones. Fue en ese momento que comprendí la verdad. No es el dinero lo que transforma tu vida, sino la forma en que te ves a ti mismo y cómo diriges tus pensamientos. Ahora, reflexiona. ¿En qué has estado pensando últimamente? ¿Cuántas veces al día repites mentalmente preocupaciones por cuentas atrasadas, inseguridades sobre el futuro o dudas sobre tu propia capacidad? Esas imágenes no son inofensivas. Se convierten en órdenes para tu mente subconsciente, y el subconsciente no distingue la realidad de la imaginación. Simplemente obedece. Si vives pensando en fracaso, en falta, en pérdida, tu mente buscará la manera de confirmarlo. Es por eso que tantas personas parecen atraer siempre los mismos problemas, como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable. Ahora imagina lo contrario. Visualizar una vida de abundancia, de oportunidades, de relaciones sanas. Al principio puede parecer una mentira, hasta una fantasía lejana. Pero así es como toda transformación empieza, como un cuadro mental repetido innumerables veces hasta convertirse en creencia. Y cuando se convierte en creencia, el comportamiento cambia. Y cuando el comportamiento cambia, los resultados inevitablemente cambian. Las investigaciones modernas en neurociencia lo comprueban. Estudios muestran que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginación vívida. Los atletas olímpicos, por ejemplo, usan la visualización para entrenar. Michael Phelps, el nadador más condecorado de la historia, contó que mentalmente ensayaba cada detalle de sus pruebas antes de entrar a la piscina. Se veía ganando, ajustando cada movimiento, cada respiración, como si estuviera realmente compitiendo. El resultado: cuando llegaba la hora de la prueba, su cuerpo solo ejecutaba lo que su mente ya había practicado cientos de veces. La diferencia entre quienes prosperan y quienes solo sobreviven está exactamente aquí, en las imágenes que mantienen vivas dentro de la mente. Quien piensa en escasez, atrae escasez. Quien piensa en prosperidad, encuentra caminos para prosperar. Parece simple, pero requiere disciplina porque tu entorno constantemente intenta arrastrarte a los viejos patrones de miedo. ¿Cuántas veces has compartido un sueño y has escuchado a alguien decir: «Eso es imposible, si fuera fácil todo mundo lo haría»? Cuando aceptas ese tipo de ideas, creas una imagen mental que bloquea tu propio crecimiento. Aprendí en la práctica que es mucho más poderoso rechazar cualquier pensamiento de «no puedo» e insistir en buscar el «cómo puedo». Ese simple cambio lo cambia todo. Porque la verdad es que siempre hay un camino, pero solo lo verás si estás dispuesto a crear la imagen mental de que es posible. Y cuanto más clara sea esa imagen, más rápido tu realidad empezará a alinearse con ella. La vida no está definida por lo que ya tienes o por lo que el mundo exterior te impone. Se moldea a cada instante por las imágenes que cultivas dentro de ti. Entonces, si no estás satisfecho con los resultados que tienes hoy, no sirve de nada solo cambiar las circunstancias externas. Lo que necesita cambiar son los pensamientos que mantienes con constancia. Porque todo empieza ahí, en la pantalla invisible de tu mente, donde cada detalle de tu futuro se está dibujando ahora mismo. La mayoría sueña con una vida mejor, pero cuando les pregunto qué es exactamente lo que quieren, casi siempre escucho respuestas vagas. Quiero mucho dinero. Quiero ser feliz. Quiero tener éxito. Pero dime, ¿qué significa mucho dinero? Para algunos puede ser $10,000, para otros $1,000,000. Y ahí está el problema. La mente no trabaja con generalidades, necesita imágenes claras. Si no defines exactamente lo que quieres,
terminas perdido en deseos confusos que nunca se materializan. Aprendí pronto que el primer paso para transformar cualquier área de la vida es ser específico. No basta decir, quiero más. Necesitas decidir cuánto, hasta cuándo y de qué manera. Cuando escribí mi primer objetivo financiero en una tarjeta, algo cambió dentro de mí. Andaba con ese papel en el bolsillo y lo leía varias veces al día. Puede parecer demasiado simple, pero ese pequeño gesto mantenía mi mente constantemente enfocada en lo que quería y no en lo que temía. Y es impresionante cómo, poco a poco, empezaron a surgir ideas, personas y oportunidades que me acercaban a ese número escrito. Pero aquí es donde la mayoría falla. Apenas definen un objetivo, empiezan a escuchar la voz interna del miedo. No tienes suficiente experiencia. No conoces a las personas adecuadas. Va a ser muy difícil. Esos pensamientos siempre aparecen. Y en ese momento es cuando necesitas entender que tienes el poder de rechazarlos. Pensar en por qué algo no puede funcionar nunca ayudó a nadie a llegar a ningún lado. La clave es insistir en preguntar, ¿cómo puedo hacer esto posible? Ese simple cambio de pregunta modifica completamente la forma en que trabaja tu mente. Veo a tantas personas renunciar a sus propios sueños porque pasan más tiempo enumerando obstáculos que imaginando soluciones. Es como si estuvieran programadas para ver solo problemas. Y la verdad es que fuimos, de hecho, condicionados a pensar así. Desde la escuela, oímos más sobre limitaciones que sobre posibilidades. Nos entrenan para temer el error, cuando, en realidad, cada error podría ser solo un escalón más en la dirección correcta. Cuando empiezas a definir metas claras, algo curioso sucede. Tu percepción cambia. ¿Has notado cómo, cuando decides comprar un auto específico, empiezas a verlo en todos lados? Eso no es coincidencia. Tu cerebro activa un mecanismo llamado sistema de activación reticular, que filtra todo a tu alrededor para destacar lo que tiene relación con lo que has decidido enfocar. Lo mismo ocurre con tus metas. Cuando escribes exactamente lo que deseas, tu mente empieza a identificar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Recuerdo cuando inicié mi primera empresa. No tenía formación académica, no tenía contactos importantes, pero tenía un objetivo escrito y revisado todos los días. Cada vez que la duda me golpeaba, recordaba lo que decía esa tarjeta. Y eso fue lo que me mantuvo en el camino, incluso cuando parecía imposible. Si me hubiera detenido a escuchar las razones del por qué no, nunca habría dado el primer paso. Entonces te pregunto, ¿cuántas veces has renunciado a algo antes de intentarlo solo porque creíste en las objeciones que surgieron en tu mente? ¿Cuántas veces dejaste un sueño de lado porque no veías el camino completo? La verdad es que no necesitas ver todo el camino, solo necesitas dar el primer paso y confiar en que las siguientes etapas se irán revelando. Definir objetivos claros es más que una técnica de productividad. Es una declaración de quién eliges ser. Es asumir que no vas a vivir a merced del azar, sino que vas a decidir conscientemente hacia dónde quieres ir. Cuando escribes tu meta, la lees diariamente y rechazas las voces de la duda, estás, en la práctica, reprogramando tu mente para enfocarte solo en el ¿cómo puedo? Y esa simple decisión tiene el poder de transformar por completo los resultados que tendrás de aquí en adelante. La forma en que te ves a ti mismo determina todo lo que sucede en tu vida. Existe una imagen grabada en tu subconsciente llamada autoimagen y funciona como un termostato invisible que controla tus resultados. Si crees en el fondo que no mereces prosperidad, puedes incluso ganar dinero por un tiempo, pero de alguna manera encontrarás la forma de perderlo. Si crees que no eres capaz, te sabotearás ante cada oportunidad. Es por eso que tantas personas parecen vivir en ciclos interminables. Adelgazan y engordan de nuevo, se enriquecen y vuelven a la estaca cero. Empiezan algo prometedor y lo abandonan a mitad de camino. No es falta de esfuerzo, es la autoimagen dictando hasta dónde pueden llegar. Lo viví intensamente cuando empecé a ganar dinero con mi primera empresa de limpieza. Imagina a alguien que nunca había estudiado negocios, que hasta poco tiempo atrás
hacía changas en gasolineras, de repente facturando más de $100,000 al año. $100,000, una cantidad significativa. Por fuera, todo parecía estar bien, pero por dentro yo seguía llevando la misma visión del chico sin estudios, sin valor, sin futuro. Y esa visión casi me lleva a la quiebra, porque inconscientemente me saboteaba. A cada logro surgía un pensamiento: esto no es para ti. Y yo lo creía. Solo cuando me di cuenta de que necesitaba cambiar la imagen que tenía de mí mismo, mi vida dejó de oscilar como una montaña rusa. Mucha gente no entiende esto y cree que la autoimagen es solo una cuestión de autoestima, pero no lo es. Es algo mucho más profundo. Maxwell Maltz, un cirujano plástico, se dio cuenta de que cuando alteraba la apariencia de sus pacientes, algunos cambiaban completamente de comportamiento. Personas antes tímidas se volvían extrovertidas, otras ganaban confianza para buscar nuevas oportunidades. Pero también había casos en que, incluso después de la cirugía, nada cambiaba. Fue entonces cuando descubrió que todos tenemos dos imágenes, la externa que mostramos al mundo y la interna que llevamos en el subconsciente. Y es esa imagen interna la que comanda nuestros resultados. Ahora piensa en cuántas veces te has limitado por causa de esa imagen. ¿Cuántas veces evitaste hablar en público porque creías que no tenías carisma? ¿Cuántas oportunidades dejaste escapar porque creías que no estabas listo? ¿Cuántas veces te miraste al espejo y no te gustó lo que viste, aunque la gente a tu alrededor dijera lo contrario? Todo eso es reflejo de la autoimagen que llevas dentro. La buena noticia es que esa imagen se puede cambiar. Una de las formas más poderosas de hacerlo es la visualización. Cuando te permites relajarte y crear mentalmente una versión de ti mismo más seguro, más capaz, más próspero, estás dando nuevas órdenes al subconsciente. Al principio puede parecer forzado, hasta falso, pero cuanto más lo repitas, más tu cerebro empezará a aceptar esa nueva identidad. Yo mismo usé esta práctica para reprogramar mi visión interna. Escribía con detalles cómo quería verme. Yo soy una persona próspera, capaz, segura y merecedora del éxito. Lo leía todos los días, hasta que empezó a parecer real. Y poco a poco, mi comportamiento comenzó a cambiar para alinearse con esa nueva visión. La ciencia también lo confirma. Estudios comprueban que al visualizar una acción, las mismas regiones cerebrales se activan como si la estuviéramos ejecutando. Visualizarte como alguien talentoso y exitoso. Por lo tanto, entrena la mente y el cuerpo para esa realidad. Grandes artistas y atletas siempre lo han hecho. Van Gogh decía: sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. Primero la imagen mental, luego la materialización. El mayor error es creer que la autoimagen solo cambia después de los resultados. Es al revés. La transformación de la percepción de uno mismo precede a la alteración de los resultados. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te has preguntado si eres el escultor de tu propia vida o solo una figurita en el tablero ajeno? La neta, güey, cómo te ves a ti mismo es cómo se ve tu vida. Si quieres un cambio, el jale empieza por dentro, ¿va? Cambia tu chip y verás cómo las cosas fluyen. De repente, te ves actuando con más seguridad, tomando decisiones chingonas, con una actitud que hasta la abuelita se queda sorprendida. Y el mundo, pues, te responde a tu vibra como un espejo, reflejando lo que proyectas. Todo en este universo carnal jala bajo unas reglas, y una de las más cabronas es la ley de la polaridad. Todo tiene dos caras, la buena y la mala, la chida y la que no tanto. En cada situación tú decides en cuál te enfocas, pero la mayoría se la pasa viendo la mala onda, ¿no? Se les descompone el coche. ¡Ay, nomás a mí me pasa! Pierden el trabajo. Ya nunca encontraré algo mejor. Esa obsesión con lo negativo, ese rollo de escasez, crea un círculo vicioso que te chupa toda la energía. Tu actitud, ese rollo invisible, es la que define cómo le entras a cada situación. ¿Cómo la procesas? No son los hechos en sí, sino cómo tú les entras lo que marca tu camino. Dos personas con el mismo problema pueden terminar en lugares totalmente diferentes. Uno lo usa como impulso
el otro como excusa para rendirse. En mi experiencia con el crecimiento personal, he conocido gente bien chingona, talentosa, con oportunidades de oro, pero con una actitud tan negativa, siempre esperando lo peor, atascados en sus limitaciones que al final, pues, atraen lo que ya estaban esperando. También he visto a gente humilde, sin lana, con un optimismo que te contagia, que ven oportunidades donde otros solo ven muros. Oprah Winfrey, por ejemplo, creció en la pobreza, sufrió un chingo en su infancia y pudo haber sido un ejemplo más de fracaso, pero su perspectiva era otra. En vez de dejar que las dificultades la definieran, las usó como gasolina para salir adelante. Esa decisión cambió todo. Se convirtió en una de las mujeres más influyentes y exitosas del mundo porque se negó a caer en el pesimismo. ¿Cuántas veces tu actitud ha sido dictada por lo que pasa afuera? ¿Cuántas veces empezaste el día con buena vibra y de repente una mala noticia o un comentario tóxico te arruinó el día? Nos dejamos llevar por lo externo, pero se puede entrenar a la mente para buscarle lo positivo a todo, incluso en las peores situaciones. Entender que lo bueno y lo malo van de la mano y que tú eliges en qué te enfocas te da una libertad increíble. Yo mismo lo viví cuando perdí lana en una inversión. Podría haberme hundido en la frustración, pero decidí ver el lado bueno. Cada pérdida fue una lección que me dejó más en el futuro que lo que perdí en ese momento. Esa forma de ver las cosas transformó un problema pasajero en un escalón para subir de nivel. Tu actitud es contagiosa, mi rey, mi reina. El pensamiento positivo atrae cosas, gente e ideas positivas. Las quejas y el enfoque en los problemas, pues, crean un círculo vicioso. La actitud vale más que cualquier habilidad carnal. Las técnicas y el conocimiento son inútiles con una actitud negativa. ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Eliges ver las posibilidades o te rindes ante las dificultades? Tu actitud es el filtro que interpreta todo. Cambia el filtro, cambia la experiencia. Esa fuerza invisible multiplica o destruye tus resultados. Tú eliges tu actitud, ahorita mismo. No el ambiente, el pasado ni las circunstancias definen tu vida, sino tu forma de pensar, tu autoimagen y tu actitud diaria. Ese es el verdadero poder, el que el mundo ha intentado silenciar, pero que tú ya conoces. Si has entendido esta verdad, estás listo para crecer. En el próximo video, que ya está en pantalla, descubrirás cómo mejorar un poquito más. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo.